días, buenas tardes, amigos y amigas, hermanos y hermanas en Cristo que nos favorecen con su fina y amable atención. Hoy es sábado 20 de enero de 2024, y saludamos cordialmente a todos aquellos que se estén uniendo a esta transmisión. Con el gusto de saludarles nuevamente. Somos sus servidores Yasmín Barrera Pérez y Fernando Juárez Quintero del Ministerio Jerusalén, el sonar del shofar. Y como ya lo habíamos indicado en nuestras redes sociales, tanto en nuestra plataforma Facebook como en nuestra plataforma YouTube, esta es nuestra primera emisión de este año. Y estamos muy gustosos y contentos de poderles saludar. Bendito sea Dios. Esperamos que todos ustedes hayan pasado estas fiestas decembrinas que recién terminaron en compañía de su familia, de sus seres queridos, de amigos, amistades, gente cercana. Esperamos que se las hayan pasado muy bien. Y pues ya estamos bien entrados en lo que es el 2024, ya es 20 de enero como lo estoy comentando, y bendito sea Dios, tenemos ya algunos cambios, algunas modificaciones que hemos hecho en nuestras plataformas tanto de Facebook como de YouTube, en lo que es la edición, la difusión, la publicación de nuestros videos, todo en aras de que podamos ir cada vez mejorando más y también en aras de que ustedes nos puedan sintonizar con una mayor facilidad, que nuestros videos sean cada vez de una más alta calidad. Y no me gustaría comenzar sin primeramente hacer un pequeño memorial de Julián Juárez Quintero. Él fue mi hermano mayor, que precisamente el 9 de enero pasado estaría cumpliendo él ya 56 años de edad. Nació precisamente en el año de 1968. Nació en el año de 1968 y él estaría cumpliendo 56 años de edad. Sin embargo, el Eterno, en su plan perfecto, decidió llevarlo con él a la temprana edad de los 43 años, hace ya prácticamente 13 años, en 2011. Sin embargo, el legado que nos dejó Julián es un regalo, es una herencia de muchísima bendición a todos aquellos que tuvimos y tenemos el gran privilegio de formar parte de su familia. Julián conoció en su juventud el Evangelio, entregó su vida a Cristo y desde entonces él consagró sus días, consagró su existencia al servicio del Eterno. Contrajo matrimonio y del cual le nacieron 2 hijos, mis sobrinos Jonathan y Gabriel, quienes al día de hoy también siguen sirviendo al Señor. De igual manera, Julián Juárez se destacó siempre en la cuestión laboral por ser una persona muy eficiente, responsable, puntual, entregada a su trabajo. De hecho, tuvo él la oportunidad de colaborar para empresas y organismos de renombre muy importantes aquí en México, como Petróleos Mexicanos, Pemex, así es, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De hecho, una de las fotografías que compartí el pasado 9 de enero, precisamente podemos ver en ella a Julián en una plataforma petrolera en las costas de Salina Cruz, Oaxaca. Y el deseo que Julián siempre hubiese querido tener es que toda su familia, hermanos, sobrinos, sus padres, sus cuñados y cuñadas, siempre tuvieran una vida allegada, una vida de servicio, una vida de entrega y sobre todo una vida de consagración al Santo bendito es. Y nos corresponde a nosotros darle continuidad a ese legado, nos corresponde a nosotros darle continuidad a esa obra que iniciara
el Eterno por medio de mi hermano Julián, y ahora poder nosotros precisamente poder seguir a nuestro Señor, a Kadosh Baruj Hu, el Santo bendito es, y poderle amar con todo nuestro corazón. De verdad que allá en el cielo, donde estás, Julián, recibe un fuerte saludo fraternal por parte de toda tu familia, que te seguimos amando, te extrañamos y sabemos que solamente el Eterno te ha cambiado de lugar porque tú sigues viviendo para Él. Y amigos y amigas, así es como en esta noche iniciamos lo que sería nuestra primera cápsula de 2024. Esta es nuestra primera cápsula del año, gracias a Dios. Y antes que otra cosa, me gustaría poderles compartir, poderles externar algo de lo que queremos hacer para este año. Primeramente Dios, tengo en mi corazón el deseo de tocar varios temas. En el primer cuatrimestre de 2024, de enero a abril, me gustaría estar tocando varios temas que son importantes. Me gustaría hablar acerca de las doctrinas de la gracia, o lo que es el tulip del calvinismo, y que precisamente estas doctrinas nos enseñan acerca de la seguridad de la salvación. Me gustaría también tocar un poco o bastante, por qué no decirlo así, acerca de lo que Jesús comía, de la alimentación de Jesús. Este año también vamos a estar abordando aspectos muy importantes en la salud de los individuos, como lo es la alimentación. De igual manera, también me gustaría estar tocando en este 2024 algo muy importante, como es la relación que guarda la ciencia y la Biblia, la relación que existe entre la ciencia y la Biblia, este bendito libro que el Señor nos entregó desde hace 5,000 años, dictado primeramente a Moisés, también a patriarcas como Abraham, este bendito libro que fue escrito por profetas como Jeremías, Isaías, por reyes como David, por sabios como Salomón, por los evangelistas Mateo, Marcos, Lucas y Juan, por el apóstol Pablo, por el médico Lucas, entre algunos otros hombres que el Señor utilizó para poder redactar las Sagradas Escrituras. Ha sido demostrado y seguirá siendo fehaciente toda vez que la ciencia, cada vez que llega a un hallazgo nuevo, cada vez que llega a una nueva teoría o comprueba una nueva hipótesis, siempre llegan a la misma conclusión, que las Sagradas Escrituras son y serán siempre verdaderas e infalibles. Y precisamente el día de ayer que le estábamos pidiendo una palabra, una directriz a nuestro Dios, principalmente mi esposa, o en este caso un servidor, le pedía a Dios por medio de mi esposa que nos diera un tema, una directriz, un punto acerca del cual hablar en esta noche, en este 20 de enero, siendo nuestra primera cápsula. El Señor desde luego respondió. También es muy importante comentarles, amigos y amigas, que en este 2024 mi deseo es poder transmitir por lo menos 2 veces por semana, tanto en nuestra plataforma Facebook como en nuestra plataforma de YouTube. Por cierto, aquellos que nos están viendo de manera diferida en YouTube, les invito a que se suscriban, a que nos regalen dedito arriba, que compartan, que comenten y activen la campanita para que estén notificados de cuando estemos subiendo nuevos videos. Es una de las mejoras y es uno de los compromisos y actividades que Jerusalén, el sonar del shofar, va a tener para este 2024 con ustedes, el poder tener nuestra plataforma Facebook y nuestra plataforma YouTube siempre al corriente en cuanto a lo que son las cápsulas. Y de estas 2 transmisiones que vamos a estar teniendo por semana, una va a ser dedicada a una serie, llámese la alimentación, llámese la ciencia y la Biblia,
llámese las doctrinas de la gracia o cualquier otra serie que estemos abordando durante todo este año. Y la segunda transmisión por semana, en cada semana, será destinada a un tema devocional, a una palabra específica que consideramos que Dios nos está compartiendo en ese momento para a su vez transmitirla a su pueblo, a la iglesia evangélica, a la iglesia protestante de habla hispana, a lo largo y ancho del planeta Tierra. Y así sin más, después de, gracias a Dios, 3 semanitas que pudimos estar en receso, en reposo, mi esposa y un servidor en lo que es Jerusalén, el sonar del shofar, nuestro pequeño Eliel, vamos a retomar en esta noche. Aquí en México ya es de noche, sin embargo, y nuevamente, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos aquellos que nos están viendo en los diferentes puntos del orbe. Y hemos intitulado a esta cápsula del día de hoy, ¿por qué me faltan al respeto? ¿Por qué me faltan al respeto? Y es precisamente en el libro de Malaquías, libro del profeta Malaquías, capítulo 1, versos del 6 al 14, en el cual nos dice el Eterno acerca de la falta de respeto que se ha mostrado por ministrar o al servir en su altar. Muchas personas hoy en día, bendito sea Dios, tenemos el privilegio y tenemos la fortuna de poder ministrar en el altar de Dios. Sin embargo, muchas veces estamos perdiendo de vista la importancia, la responsabilidad y la santidad que esto conlleva. Vamos a leer de primera instancia lo que es el pasaje. Voy a leer en lo que es la Biblia Latinoamérica. Es una Biblia que a mí en lo personal me gusta porque es una traducción dinámica, es decir, presenta el mensaje de las Escrituras en un español contemporáneo, en un español actual y en el español que se habla en México. De hecho, la persona vosotros no está conjugada en esta edición de la Biblia, lo cual me parece muy importante para aquellos que hablamos el español latino. Y dice así la palabra del Señor. Voy a leer desde el verso 6 de Malaquías 1 en la Biblia Latinoamérica. El hijo honra a su padre, el servidor, respeta a su patrón. Pero si yo soy padre, ¿dónde está la honra que se me debe? O si yo soy su patrón, ¿dónde el respeto a mi persona? Esto es lo que el Eterno, Dios de los ejércitos, quiere saber de ustedes. Sacerdotes que desprecian su nombre. Ustedes dirán, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Miren, ustedes presentan sobre mi altar alimentos impuros. Ustedes seguramente replicarán, ¿en qué te hemos profanado? Lo han hecho cuando han pensado que la mesa del Eterno no merece respeto. Cuando ustedes traen para sacrificarla a una bestia ciega o cuando presentan una coja o enferma, ¿creen que actúan bien? Llévensela al gobernador a ver si queda contento o si te recibe bien, dice el Eterno Dios de los ejércitos. Así es como ustedes piden a Dios sus favores, pero ¿creen ustedes que los atenderá? ¿Quién de ustedes cerrará las puertas del templo para que no vengan más de ustedes a encender mi altar inútilmente? Pues ustedes ahora se molestan, les dice el Eterno Dios de los ejércitos, y me desagradan totalmente. Me desagradan totalmente sus ofrendas. Desde donde sale el sol hasta el ocaso, en cambio, todas las naciones me respetan y en todo el mundo se ofrece a mi nombre, tanto el humo del incienso como una ofrenda pura, porque mi nombre es grande en las mismas naciones paganas, dice el Eterno Dios de los ejércitos. Ustedes, mientras tanto, profanan mi nombre cuando dicen la mesa del Señor está sucia y su comida no es muy rica, y me desprecian cada vez que dicen, ¡qué lata! ¡Qué fastidio! Palabra del Eterno. Ustedes toman para ofrecérmelo en sacrificio un animal robado, cojo o apestado. ¿Creen que les voy a aceptar eso? Maldito sea el tramposo que teniendo en su rebaño un toro, luego de prometérmelo me sacrifica una bestia raquítica. Porque el rey grande soy yo y mi nombre será respetado,
en todas las naciones, dice el eterno Dios de los ejércitos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Eterno nos permita estudiar correctamente su palabra en esta oportunidad, amigos y amigas. Y es precisamente en el verso 14 el que cierra y comunica de forma magistral este pasaje. Sin embargo, vamos a ir un poco más despacio y vamos a analizar todo el pasaje, todo este relato con sumo cuidado. En el verso 8, la Reina Valera actualizada o Reina Valera del 77, traducción de la Biblia que bendito sea Dios también tenemos, dice, ¿no es malo? Dios está preguntando, Dios está cuestionando a sus sacerdotes, a sus levitas, a sus ministros, a sus servidores y les pregunta, les pregunta, ¿no es malo? Por supuesto que lo es. La Biblia de estudio Matthew Henry ampliada dice lo siguiente en el comentario y cito textualmente: ¿no es una gran afrenta a Dios y un gran mal y lesión para nuestra alma propia? Para la aceptación de nuestras acciones por parte de Dios no basta hacer lo bueno solo por hacerlo, sino que debemos hacerlo por un principio bueno, en la manera buena y por un fin y para un fin bueno. Es un comentario incluso que el propio Matthew Henry escribe acerca del verso 8. En esta traducción la Biblia Latinoamérica dice así. La Biblia Latinoamérica dice: cuando ustedes traen para sacrificarla una bestia ciega o cuando presentan una coja o enferma, ¿creen que actúan bien? ¿Creen que actúan bien? No solamente es hacer lo correcto, lo bueno delante de Boreolam, sino hacerlo por los motivos correctos, porque aun cuando eventualmente, hermanos, amigos, pudiéramos hacer lo bueno delante de Dios, si el motivo no es correcto, si las razones que nos mueven a realizar ese acto no son las correctas, no son buenas en sí y por sí mismas, aunque el acto sea bueno, no va a ser algo bien recibido delante de nuestro Dios, porque no solamente basta las acciones, sino también las motivaciones para que hagamos lo correcto delante del Eterno. En el verso 16 dice que presentamos lo hurtado. La Reina Valera del 77 así lo dice, y al respecto la misma Biblia de estudio nos dice lo siguiente: lo desgarrado por fieras, eso es lo hurtado, lo robado, lo cual no era lícito comer, mucho menos en presentar u ofrecer en sacrificio. Y ya vemos desde un principio de qué va tratando este pasaje, amigos, hermanos, del hecho de presentar, de ofrecer un servicio correcto delante de Dios. Hoy, sin temor a equivocarme, millones de personas alrededor del mundo, de todas las razas, linajes, idiomas, personas que estamos en iglesias evangélicas, en iglesias protestantes, tenemos la fortuna de una manera o de otra de poder servir a Dios. Sin embargo, ¿cuántos de nosotros lo estamos haciendo de la manera correcta, de la manera que agrada a Dios? Y para que nuestro servicio agrade a Dios, amados hermanos y amigos, debe de ser caracterizado por dos cosas. Se debe de caracterizar por motivos correctos y por acciones correctas. Dios le hace un reclamo a los sacerdotes, le hace un reclamo a los levitas y les dice: ¿por qué me presentan de lo hurtado? ¿Por qué me presentan de lo robado en mi altar, en mi ofrenda, en mi sacrificio? La Biblia prohíbe tajantemente que lo que fue devorado, desgarrado o robado por fieras pueda ser consumido, mucho menos puede ser presentado en el sacrificio. Esto lo encontramos en Éxodo 22:31. Y la palabra de Dios en Éxodo 22:31 dice así la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor: ustedes estarán consagrados a mí, no coman carne
de animal despedazado en el campo, arrójensela a los perros. Así es cuando una oveja, cuando algún buey o cualquier otro tipo de cabeza de ganado era atacado por una fiera, llámese coyote, llámese león, llámese oso, y esa carne quedaba lastimada, ya no podía ser consumida por los hebreos. Tenía que dársele de comer a los perros o bien ser desechada por completo. Y si no podía ser consumida, mucho menos podía ser presentada en ofrenda. Sin embargo, y tristemente vemos en este relato que los sacerdotes, los levitas de aquel tiempo, estaban presentando esta clase de ofrendas en el altar del Señor. El Eterno está confirmando con toda contundencia que hoy existen dos cosas que debemos de seguir trabajando y cuidando de acuerdo a este pasaje. Hoy en pleno siglo XXI, en el año 2024, desafortunadamente, amigos y amigas, las cosas, hermanos, no son muy diferentes de lo que fueron en el tiempo de Malaquías. Los servidores, los siervos, los ministros, del Dios Altísimo, están presentando o estamos presentando ofrenda y servicio desagradable delante de Dios. Una de las cosas que debemos buscar con todo nuestro corazón en este 2024, y qué bueno que usted se haya inscrito al gimnasio, qué bueno que usted haya apuntadose para algún curso de inglés, de cocina, de administración, de salud. Qué bueno que usted se haya hecho el propósito de ahorrar, pero si no ponemos como prioridad a Boré Olam, nada de lo demás que hagamos, escúcheme bien, tendrá una razón de ser. Las Sagradas Escrituras nos enseñan claramente en Romanos 12, versículo 1 y 2, que ahora en el periodo de la gracia, usted y yo somos sacrificios vivos. Ya no hay ofrendas quemadas, ya no hay oblaciones, ya no hay libaciones, ya no hay ofrenda por culpa, por pecado, ya no hay ofrenda por ira. Todas esas ofrendas fueron cumplidas, bendito sea Dios, en Yeshua HaMashiach. Todas esas ofrendas fueron cumplidas en Él. Sin embargo, la Biblia nos dice en el Nuevo Testamento que hoy usted y yo tenemos que ser sacrificios vivos. Y agrega el apóstol Pablo que debemos de ser no solamente sacrificios vivos, sino también santos y agradables a Dios. La santidad es algo que debemos recuperar y buscar con todo anhelo y con toda fuerza en este tiempo. Como ofrendas vivas y ministros del Dios Altísimo, del Dios Todopoderoso, hemos ido olvidando el enorme compromiso que representa servir a Dios. Ciertamente servir a Dios es un gran privilegio, pero también es un gran compromiso. Incluso hemos pasado por alto lo graves que pueden llegar a ser las consecuencias de servir a Dios y ministrar en su altar sin santidad. Recordemos la muerte de Usa, precisamente uno de los hijos de los sacerdotes que en el tiempo del rey David regresaban el arca de Filistea, de donde había sido robada por los filisteos, la regresaban a Jerusalén, al lugar donde tenía que estar, y a uno de estos hombres se le hizo muy fácil tocar el arca del pacto cuando los bueyes que jalaban el carruaje en donde era transportada tropezaron y el arca estaba por caer. A Usa se le hizo muy fácil agarrar el arca, sostenerla para evitar su caída, y dice la Biblia que este hombre murió. Esto lo encontramos en el segundo libro de Samuel, capítulo 6, versos del 5 al 7. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, versos del 5 al 7. Dice así la palabra del Señor: David y todos los israelitas bailaban delante del Eterno con todas sus fuerzas, cantaban al son de guitarras, arpas, tamboriles, címbalos y toda clase de instrumentos. Cuando se acercaban a la era de Nacón, los bueyes dieron un paso en falso
Usa quiso sujetar el arca de Dios y le puso la mano. Entonces el Eterno se irritó contra Usa y lo hirió allí mismo. Murió al lado del arca de Dios. Esto nos representa, algunos comentaristas indican que esto representa el servicio a Dios es el arca, y Jerusalén precisamente es el tiempo de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuanto más nos acercamos a su segunda venida, cuanto más nos acercamos a la parusía, al rapto de la iglesia por parte de Yeshua HaMashiach, nuestra santidad tiene que ir en incremento, tiene que ir subiendo. Y de verdad que esto causa temblor y temor en mi vida, porque realmente necesitamos abrazar, cuidar, buscar la santidad hoy más que nunca. No obstante, muchos me dirán: oye Fernando, pero ¿sabes qué, hermano? Ese pasaje es del Antiguo Testamento, es un pasaje que ya no aplica en los tiempos de la gracia. No hay que olvidar, amigos, no hay que olvidar, hermanos, lo que ocurrió con Ananías y Zafira. Ananías y Zafira, cuyo relato está en Hechos capítulo 5 versos del 1 al 11, cayeron muertos delante de Dios por una razón muy específica. Robaron de lo que le habían prometido a Dios. Ellos le habían prometido a Dios por medio de los apóstoles darle... Amor, ¿me regalas tantita agua, por favor? Gracias. Perdón, ellos le habían prometido a Dios precisamente darle todo el pago que recibieran por la venta de un terreno, de una herencia. Pero no fue así. Ananías y Zafira se quedaron con una parte de la venta del terreno y lo demás lo entregaron a los apóstoles. Y dice la Biblia que murieron irremediablemente delante de Dios, porque está escrito en Hebreos 10:31, tenemos escrito lo siguiente en la carta a los Hebreos, capítulo 10, verso 31, muchas gracias. Hebreos 10:31 dice lo siguiente, dice así la palabra del Señor, Hebreos 10:31. Dice: es espantoso caer en las manos del Dios vivo. Estoy leyendo la Biblia Latinoamérica. Así es como nos dice la palabra del Señor. Horrenda cosa, dice la Reina Valera 60, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Así que si usted y yo, hermano, amigo, tenemos el privilegio de servir a Dios, es necesario que revaloremos en este inicio de año la forma en que lo estamos haciendo, nuestras motivaciones, nuestras acciones y principalmente nuestra santidad. Porque está escrito también en este libro, en esta carta a los Hebreos, que sin santidad nadie podrá ver a Dios. Y precisamente el relato de Ananías y Zafira lo encontramos en Hechos capítulo 5 versos del 1 al 11. La santidad es necesario que la retomemos en este tiempo. Es triste, lo digo con temor y temblor, es triste que como pastores, como ministros del Señor, como apóstoles, como profetas, como evangelistas, como pastores, maestros de niños, líderes de alabanza, el guitarrista, como bateristas, como panderistas en el caso de las mujercitas, diáconos, como ujieres o cualquiera que sea el cargo, el ministerio que ocupemos en la iglesia, sigamos ministrando con una falta de santidad, con pensamientos llenos de lascivia, con pensamientos llenos de lujuria. Qué triste es que sigamos ministrando en el altar del Señor con pensamientos de robo, que nuestra motivación no sea realmente servir a los demás, sino más bien servirnos de los demás en aras de poder participar de su economía. Hoy en el siglo XXI, donde se ha hecho de la palabra de Dios una mercancía de alto valor, siempre la palabra de Dios ha sido de muy alto valor, pero no es una mercancía, y hoy se la ve así como un
objeto de grandes rendimientos, donde muchos pseudoministros comercian con la palabra y con las promesas que de esta emanan para sacar un provecho financiero. Qué triste es que como pastores sigamos sirviendo al Señor cuando tratamos mal a nuestras esposas, cuando tratamos mal a nuestros hijos, cuando no somos lo suficientemente responsables, lo suficientemente entregados, y es una de las cosas que el Eterno nos está recordando en este naciente 2024. Y es algo que el Señor nos ha encargado a mi esposa, a quien le dio esta palabra, y a un servidor como interlocutor, el poder comunicar este mensaje. Es necesario que guardemos el respeto debido que merece servir a Dios. Otra de las cosas que nos recuerda este pasaje de Malaquías es precisamente los votos y las promesas que le hemos hecho a Dios. Si hay algo que Boreo Olam, si hay algo que el Eterno detesta, hay algo que el Eterno detesta con toda su alma, es las promesas hechas al viento y los votos sin cumplir. El propio rey Salomón, sabio, rico, glorioso como ningún otro, dijo que Dios no tomará por inocente al culpable. Salomón dijo que es mejor no prometer a prometer y no cumplir. Esto lo encontramos en el libro de Eclesiastés, capítulo 5, versos del 2 al 7. Vamos a ver qué nos dice el libro de Eclesiastés. Aquí está, Eclesiastés. Vamos a leer el capítulo 5, versos del 2 al 7. Dice así la palabra del Señor. Si estás muy preocupado, te pones a soñar. Si prometes demasiado, dirás lo que no conviene. Fíjese qué interesante. Si has hecho una promesa a Dios, no tardes en cumplirla, pues Dios no ama a los tontos. Si lo has prometido, hazlo. Más vale no prometerle algo que prometer sin cumplirle, no sea que por eso sufras un percance y deberás confesar ante su ángel, no lo había pensado. Qué tremendo es esto de las promesas hechas al Eterno, y muchas veces, como lo dice aquí, por arrebatos emocionales, por crisis nerviosas, empezamos a prometer lo que no conviene, lo que no vamos a cumplir, y hacer un voto delante de Dios y dejarlo inconcluso puede ser algo muy, muy delicado. Dice aquí en esta traducción, la Biblia Latinoamérica, que Dios no ama a los tontos. Incluso hay un par de salmos en este libro de Teilim o los salmos, que tienen la segulot o la aplicación de poder borrar o de poder revertir, es la palabra correcta, las promesas hechas. Sin embargo, solo bajo ciertas circunstancias y bajo ciertas condiciones es que estos dos salmos pueden utilizarse. De ahí en fuera, cuando hacemos una promesa al Eterno, la tenemos que cumplir. Una vez más, en el Nuevo Testamento, el propio Señor Yahshua HaMashiach nos dice que no juremos ni por el cielo, ni por la tierra, ni por el templo, ni por nuestro propio cabello, porque no podemos hacer a nuestro cabello ni blanco ni negro. Jesús nos dice que tú sí sea sí y que tú no sea no. Esto está en Mateo capítulo 5, versos del 33 al 37. Mateo capítulo 5, versos del 33 al 37. Dentro del Sermón de la Montaña encontramos esta declaración de Jesús. Dice así la palabra del Señor. Del 35 al 37. Pero yo les digo, no juren por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, que es la tarima de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Tampoco jures por tu propia cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro ni uno solo de tus cabellos. Digan sí cuando es sí y no cuando es no. Cualquier otra cosa que les sea añadida viene
del demonio. Qué tremendo. Nuestro Señor Jesucristo hablando. Y una forma de expresarle nuestro respeto a Boreolam es cumplir lo que prometemos. Y si consideramos que no vamos a poder cumplir lo que le estamos prometiendo, es mejor no prometer. Lo dice así claramente Yeshua HaMashiach, y es el reclamo que el Eterno, considero, nos está expresando en esta noche, en este naciente 2024. Realmente me gustaría a lo mejor comunicarle algún tipo de mensaje diferente, pero esto fue lo que el Señor puso en nuestro corazón y es necesario hablarlo, porque como ya lo dije, qué triste es que como siervos de Dios, como pastores, como ministros, seguimos batallando tal vez con alcoholismo, seguimos batallando tal vez con pornografía, seguimos batallando tal vez con mentiras, con robo, con pereza, seguimos batallando con cosas que de antemano sabemos que no agradan y que desagradan al Señor. El apóstol Santiago nos recuerda también esta declaración de Jesús. Santiago o Jacobo, Alfeo. Algunos comentaristas dicen que este Santiago era precisamente medio hermano de Jesús, hijo de María y de José. Dice así la palabra del Señor, Santiago 5:12. Otro punto muy importante, hermanos: no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni de ninguna otra forma, que su sí sea sí y su no, no. De otro modo serían irreprensibles. Ahí está. Nuevamente el apóstol Santiago, quien escuchó no pocas veces esta indicación por parte de Jesús, tiene a bien recordarla en su carta. Ya hablamos acerca de Ananías y Zafira y de cómo su promesa no cumplida acabó con su vida. Y esto es en el Nuevo Testamento, porque muchas veces nos echamos a la hamaca y pensamos que como estamos en el periodo de la gracia, en la era mesiánica, nada de lo que hagamos nos va a poder realmente afectar, y es importante recordar que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Qué dice la historia de Hechos capítulo 5 versos del 1 al 11? Dice así: otro hombre llamado Ananías, de acuerdo con su esposa Zafira, vendió también una propiedad, pero se guardó una parte del dinero, siempre de acuerdo con su esposa. La otra parte la llevó y la entregó a los apóstoles. Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué has dejado que Satanás se apoderara de tu corazón? Te has guardado una parte del dinero. ¿Por qué intentas engañar a Dios y al Espíritu Santo? Podías guardar tu propiedad y si la vendías, podías también quedarte con todo. ¿Por qué has hecho eso? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, se desplomó y murió. Un gran temor se apoderó de cuantos lo oyeron. Se levantaron los jóvenes, envolvieron su cuerpo y lo llevaron a enterrar. Unas 3 horas más tarde, llegó la esposa. Pedro le preguntó: ¿es cierto que vendieron el campo en tal precio? Ella respondió: sí, ese fue el precio. Y Pedro le replicó: ¿se pusieron entonces de acuerdo para desafiar al Espíritu de Dios? Ya están a la puerta los que acaban de enterrar a tu marido y te van a llevar a ti también. Y al instante Zafira se desplomó a sus pies y murió. Cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la llevaron a enterrar junto a su esposo. A consecuencia de esto, un gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos cuantos oyeron hablar del hecho. Aquí vemos claramente que cuando prometemos algo a Dios es muy importante cumplirlo. Es una forma de mostrarle un respeto reverente y un respeto santo al santo bendito es. Es uno de los puntos que Dios está tratando con nosotros en este naciente 2024. Él no es que necesite, porque Él es digno y Él ya tiene todo el honor y toda la gloria, sino simple y sencillamente que para demostrar o para poder comunicar que realmente somos sus hijos es necesario
respetarle con todo nuestro corazón. Ananías y Zafira, ¿cuál fue el error que cometieron? Ellos prometieron que todo el dinero que iban a recibir por la venta de su propiedad la iban a entregar a la iglesia. Y cuando recibieron ese dinero y a sus ojos percibieron que era una gran suma monetaria, tomaron la decisión de quedarse con una parte y solo entregar el resto. Desde luego, esta acción es algo que Dios detesta, porque Dios dice: mejor no prometas. Eso es mucho mejor, es 1000 veces mejor a que prometas y no cumplas. Lo primero que debemos de considerar, amigos y amigas, lo primero que debemos de poner sobre la mesa y lo primero que debemos de reflexionar en todo esto es el hecho de reconocer con toda honestidad que hemos estado ministrando delante del Eterno, no de la forma más pura y con la consagración, con la santidad adecuada. Es un excelente ejercicio para este año que recién comienza. Analizar, sopesar sobre todo, sopesar, juzgarnos a nosotros mismos, como lo dice el apóstol San Pablo allá en 1 Corintios 11, 12 y 13, donde habla acerca de la institución de la Cena del Señor. Pablo dice: cada uno examínese a sí mismo. Nos debemos examinar cómo estamos sirviendo al Señor. Puede ser que seamos como esas ovejas, esos bueyes, esos palominos que muy probablemente pudieran estar ciegos, pudieran estar cojos, pudieran estar enfermos, pudieran estar con algún tipo de dificultad en su salud, y así pretender ser presentados delante de Dios. La ofrenda que el Eterno pedía a su pueblo siempre era una ofrenda perfecta. Por eso la ofrenda que se escogió para sí mismo en propiciación de los hombres a su Hijo Jesucristo fue el Cordero inmolado. Esto significa el Cordero puro, sin mancha ni tacha, el Cordero que cumplió con todas las expectativas y todos los requerimientos que la ley marca para morir, hermano, amigo, por su pecado y por el mío. Y es importante poder reflexionar acerca de esto delante del Señor, hablar con Él y abrirle nuestro corazón en el sentido de reconocer que nuestra pasión ha menguado. Es muy importante reconocer que nuestra pasión, nuestra entrega, nuestra responsabilidad, nuestro compromiso para con el Eterno ha menguado por alguna razón o por otra. Es muy importante reconocer que ya no estamos sirviendo a Boreolam con la misma pasión que lo hicimos en un principio. Será necesario también entender y abrazar con nuestra mente y nuestro corazón el hecho de que la santidad al Eterno no es algo que se pueda negociar, y que incluso aun cuando no estamos sirviendo en algún ministerio, necesitamos guardar de igual manera la santidad. También es indispensable el hecho de recuperar ese fuego, esa pasión que ardía un día en nuestro corazón cuando estuvimos sirviendo a Dios con toda nuestra alma. Es muy importante, amigos y amigas, hermanos y hermanas en Cristo Jesús, tener esto presente. Es muy importante saber siempre que para servir a Dios con un corazón correcto necesitamos estar apasionados por Él, necesitamos estar entregados y comprometidos completamente con Él. De lo contrario, nuestro servicio no será del todo bueno, y es muy importante que en este 2024 tengamos esto presente, que en este 2024 tengamos esa pasión en nuestro corazón y le pidamos a Dios constantemente que nos ayude a renovar nuestros votos, que nos ayude nuevamente a enamorarnos de Él, que nos ayude nuevamente a apasionarnos para poderle servir. Es muy importante tener un corazón correcto delante de Dios, servirle por los motivos correctos, por las formas correctas, con las acciones adecuadas delante de Él, para que nuestro servicio realmente sea aceptado. Y para ello es necesario trabajar mucho, seguir trabajando mucho con nuestro corazón, con nuestra
alma. Esa es la consigna, esa es la tarea, la encomienda, el proyecto que Dios nos está pidiendo, nos está solicitando, aún nos está demandando en este 2024. Y realmente me gustaría conocer por medio de la caja de comentarios, amigos, hermanos, tanto en nuestra plataforma de YouTube como en nuestra plataforma Facebook, su opinión acerca de este tema. ¿Es importante? Por supuesto que sí, la respuesta es lógica, es natural, sin embargo nos gustaría conocer sus comentarios. Es importante servir a Dios con una actitud, con un corazón correcto, y no solo eso, sino también incluso el podernos nutrir, el podernos edificar los unos a los otros, compartiendo las maneras, las formas, incluso los tips que en algún momento nos hayan servido para recuperar esa pasión, para recuperar esa entrega, esa santidad, esa consagración que requiere el servicio a Dios. Así es como arrancamos el año aquí en Jerusalén, el sonar del shofar. Primeramente Dios, estaremos también pudiendo compartir de la palabra del Eterno en diferentes iglesias, en diferentes congregaciones, en varios municipios del Estado de México, si así lo permite el Señor. Empezaremos incluso desde el próximo mes de febrero en poder visitar y compartir, predicar la palabra del Señor en las distintas iglesias de nuestros amigos, hermanos y consiervos, los pastores que muy a bien, siempre con su corazón y su amor, tienen el hecho de podernos recibir en sus hermosas congregaciones. Y como ya lo dije, estaremos publicando compartiendo dos cápsulas por semana. Una va a ser relacionada a una serie de las distintas series que vamos a estar abordando. Ya mencioné algunas, las doctrinas de la gracia. También vamos a hablar acerca de la Biblia y la alimentación, así como de la ciencia y la Biblia. La segunda cápsula de cada semana estará dedicada a un tema devocional, a un pasaje, a algún desarrollo devocional como el que estamos haciendo en esta noche, en donde precisamente Dios nos está compartiendo de su poder, de su espíritu, de su palabra, para poder llevar una vida cristiana cada vez con mayor entrega, con mayor pasión, con mayor santidad hacia Él. Por tal razón, les invitamos a que nos comenten. Nos gustaría conocer también si les gustaría, amigos, hermanos, que abordáramos algún tema en particular, algún tema en especial, aquí en Jerusalén, el sonar del shofar, ministerio profético y de enseñanza, en donde estamos plenamente convencidos de que Dios nos ha encargado el enseñar de manera correcta su palabra y también anunciar, el poder avisar al pueblo de Dios de los mensajes oportunamente que el Señor nos está dando. Y dicho sea de paso, en uno de estos sueños recientes que hemos tenido y que Dios nos ha dado, el Eterno nos permitía ver precisamente que es un año en el cual 2024 necesitamos estar en mucha oración, necesitamos estar en constante oración y, si es posible, ayuno por nuestros hijos, nuestras esposas, en el caso de las mujeres, sus esposos, por padres, hermanos, primos, familiares, porque es un año electoral, es un año donde entra en disputa no solamente el poder político, sino muchísimos otros factores, y es muy importante que nos estemos cubriendo con la sangre de Cristo. Aquí en nuestra plataforma Facebook compartí hace poco un sueño que Dios nos mostraba. Si usted lo tiene a bien leerlo, compartirlo, comentarlo, porque es muy importante que precisamente estemos guardándonos bajo la sangre del Cordero, ya que es un año difícil en el terreno electoral, en el terreno político, en el terreno económico y en todo lo que conlleva la vida de la nación mexicana. Les deseamos un excelente inicio de semana y de igual manera muchísimas bendiciones. Shabbat Shalom. Hasta pronto.